Bienvenidas aquí Entre Luz. Soy Sofía Colín. Y yo, Alejandra Ochoa. Al igual que nosotras, sabemos que tú también tienes una vida con muchas actividades. Sin embargo, todas merecemos un espacio para dedicarlo a nuestra espiritualidad, a la conexión con nosotras mismas y con nuestro cuerpo. Prepárate para reír, llorar, reflexionar y abrir tu mente y corazón. Juntas tendremos la posibilidad de seguir evolucionando, vivir de manera más consciente y plena. Brillemos juntas en este camino, aquí entre luz. Bienvenidos a un episodio más de Aquí Entre Luz. Y hoy es un episodio que la idea o lo que estamos buscando es hacerlos un poquito más divertidos para ustedes, en donde podamos ir tocando diferentes temas que seguramente les ha pasado, que seguramente se han preguntado alguna vez por qué o para qué suceden. Y hoy en específico quisimos, Ale y yo, empezar con un tema que muy probablemente si estás aquí escuchándonos, si te interesan estos temas, en algún momento seguramente lo has sentido y es la fatiga espiritual. Ale, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste hoy? Muy feliz de tocar este tema de la fatiga espiritual. Se van a dar una divertida en este episodio. Buenísima. ¿Cómo estás tú, Sofía? Yo estoy feliz, estoy estrenando mi taza, les voy a enseñar, tiene hasta aquí mi labial, pero Ale me regaló de cumpleaños una taza hermosa, además de todos los detalles que tuvo conmigo. Entonces hoy estoy aquí estrenando en este episodio mi taza, bueno, no estrenándola porque ya la he usado estos días, pero aquí en este podcast usándola por primera vez, estoy muy contenta. Estoy desmañanada, honestamente. Sí me levanté muy temprano a lo de la certificación. Ahora yo van a estar escuchando que les voy a estar diciendo. Hacemos exacto, vamos haciendo cambio, ¿no? Pero bueno, estoy empezando con eso, entonces sí, me costó trabajo, no crean, levantarme tan temprano para empezar a hacer un trabajo tan profundo. Entonces, pero bien, estoy muy emocionada, muy contenta de estar aquí. Y arrancamos, Ale. Vamos, Sofía. Fatiga espiritual. No me digan que no escuchan esto y se ríen. Y es que, a ver, primero vamos como intentando como contextualizar a qué nos referimos, ¿no? La fatiga espiritual es esa sensación cuando tras una búsqueda interna, ¿no? Profunda o incluso personal, ¿no? También sentimos que estamos ya agotados, ¿no? A veces siento que es como un coche de carreras, ¿no? Y que has estado acelerando y vas, ¿no? Y vas así metiéndole segunda, tercera, cuarta, ¿no? Y no te paras a que te hagan el cambio de llantas ni nada, ¿no? Y entonces ya vas así de que ya con el humo quemándose el coche, ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar sobre algunas cosas que a lo mejor a Ale y a mí nos han pasado, ¿no? En el camino de sentir fatiga espiritual, porque claro que lo hemos sentido en algún momento, ¿verdad, Ale? Y sobre esta importancia también de aprender a parar, a respirar y a recargar esa energía interna, porque es tal cual como cuando un celular se nos va descargando, ¿no? Y queremos, y ya nos está marcando esto de batería baja, y seguimos nosotros así de que, ¿no? Queriendo hacer videollamadas, ¿no? Y el celular así de que, o sea, ¿qué te pasa? Ya no tengo batería, ¿no? Hasta que de plano se desenchufa. Entonces, y algunas de las maneras, porque también es importante a lo mejor decir, oye, pues ¿cómo sé si he tenido o tengo fatiga espiritual, ¿no? O sea, como tener como algunos, pues sí, como algunas señales, ¿no? De que pudieras estar como que en esta parte. Una es como el sentirte como muy irritable, o sea, como constantemente, como esta sensación de irritabilidad, incluso de desconexión, más allá de lo que tú pensarías como, oye, pero si he hecho un trabajo súper profundo, interno, o sea, debo estar pero más, o sea, yo y el yo superior, uno mismo, no, o sea, hay desconexión, ¿no? Porque se ha desgastado tanto que es como si hubiera una desconexión. Muchas veces podemos llegar a sentir esta sobrecarga energética, o sea, como que pesa, como que incluso dejamos de disfrutar ciertos momentos
de lo cotidiano, de lo terrenal, porque estamos constantemente también queriéndole buscar como el lado súper, no, el lado súper elevado, súper espiritual, o sea, como que muchas veces puede pasar en esta fatiga espiritual que estuvimos tanto tiempo buscando ver la vida con otros ojos, ¿no? Con otra perspectiva, buscando a lo mejor, ¿no? Canalizar todo el tiempo y agradecer y con que de pronto se nos olvida que también es bien importante el regresar a la practicidad y al personaje, a este cuerpito que está encarnado, ¿no? En esta alma que está encarnado a través de este cuerpo, y que hay decisiones y hay cosas de la vida diaria que no necesitan que regreses a la intuición o al tal para elegir o para comprar o para, ¿no? Entonces, como que es un momento en donde también pudieras llegar a empezar a dejar de disfrutar ciertas cosas muy del día a día cotidiana porque hay esta desconexión o esta como insatisfacción interna. Es que lo entiendo perfecto, hay como este acelere, ¿no, Ujú, Sofía? Como que estás en como ese ratoncito que está en la rueda y corre, y corre, y corre, y corre, y no hubo un descanso. Para total. mí, o sea, en mi experiencia ha sido así. Cuando dices, claro, hay esta desconexión del humano, o sea, de estar aquí en Ujú. esta realidad, en esta parte de, de cosas tan materiales y tangibles que hay un acelere. Y yo decía como esta parte de la mente, porque cuando estás en esta parte de búsqueda, ¿no? Un poco lo que decías como el estar agradeciendo y canalizando, también me llegó a pasar que buscas muchísimo desde el lado mental darle una explicación a todo A aquello todo. que se está procesando a nivel espiritual, porque nunca está desconectada la mente y es como un burnout muy grande. ¿Y Totalmente. qué sucede en el acelere? Es un círculo agotador. Sí, y es estos momentos en donde, a ver, yo te lo estoy diciendo porque obviamente es algo que sucede de manera muy natural en mi vida, pero cuando ya llega un punto en donde estás encontrando señales en todos lados, te metes a las redes sociales y estás buscando mensajes espirituales y que, ¿no? Y que te responda, o sea, llega un momento en el que es agotador, ¿no? Y buscas, casi vas en el coche y casi chocas por ir viendo a ver si te encuentras un 11 un 44, o sea, ya es como que ya se vuelve too much, ¿no? Y entonces esto lleva a la fatiga espiritual, porque entonces es como, a ver, o sea, acuérdate que estás aquí en la tierra y sí, eres cuerpo y eres espíritu o eres energía y eres alma, pero también estás viviendo aquí y estás dejando a un lado esta parte, ¿no? Física por estar en la parte espiritual. Y así como cuando corremos un maratón y nos sentimos ahora sí que agotados, fatiga, ¿no? O sea, literal de cansancio físico, te duele todo el cuerpo, lo mismo puede suceder cuando hacemos un sobreuso, ¿no? Digamos así, de esta parte como espiritual, energética, entonces yo creo que obviamente, a ver, aquí los parámetros de cada uno van a ser distintos, o sea, no hay una regla, cada alma es diferente, cada persona es diferente y va a depender mucho de tu capacidad de gestionar, de tu capacidad de integrar, porque muchas veces puedes ir avanzando, ¿no? A trote ligero, o sea, en el sentido de que no necesitas darte estas pausas, pero vas como vas aprendiendo, vas procesando, vas integrando y así, ¿no? Ta. Pero cuando quizás no estás acostumbrado a eso, puedes llegar a un momento en el que sea tan abrumador que en lugar de ayudarte, te termina como afectando, ¿no? Por decir así. Sí, te descompensa totalmente. Es que es justo eso, Sofía. Creo que dijiste la clave para mí, desde la experiencia, ha sido eso. El no darte el tiempo para gestionar todo lo que acabas de alguna manera de ver, ¿no? O toda Ujú. esta información que acaba de llegar. Y si sigues con el ritmo o el curso o la terapia o llega un momento en el que va quedando todo como ahí, ¿no? Como de alguna manera estancado porque no alcanzas a procesarlo en una sabiduría tal cual, porque no le diste el tiempo a lo mejor a a eso que tuvo una Sí, carga fuerte, no lo gestionaste justo como lo dijiste sí. con el cuerpo.
¿no? Sí. Como Y en sí, esta ligereza. y yo les quiero como platicar o compartir un ejemplo muy real que a mí me pasó. O sea, te voy a platicar mi última fatiga espiritual, ¿no? Que tuve. Y habrá obviamente alumnas o pacientes que ya conocen esta historia. Tú, Ale, también la conoces. Pero quien es la primera vez que nos escucha o que tiene un tiempo cortito, ¿no? Escuchando el podcast, pues es probable que no lo conozca, ¿no? Los contextualizo un poquito. Esta última fatiga espiritual que tuve fue aproximadamente hace como 3 años, más o menos, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, se da todo el tema de la mudanza, ¿no? De país. Entonces me mudo de México a Canadá con lo que eso conlleva, ¿no? O sea, físicamente Oh, es no, no, agotador, o sea, vende tu agotada. casa, empaca maletas, todo lo que requieres, papeles, o sea, deja una vida entera, ¿no? Y vete con un cierto número de maletas a otro país, ¿no? A todo algo nuevo, etcétera. Llego yo a Canadá, todavía les digo yo, como con la adrenalina a todo lo que daba, ¿no? Como que todavía con esta sensación de prisa, de que había, ¿no? De hacer. Llego directo, casi casi, a empezar el posgrado en marketing. Entonces no obstante, estás en un lugar nuevo, empiezo a estudiar esta maestría, digo, este posgrado, y a la par, obviamente, yo estaba haciendo muchísimo trabajo espiritual y energético. ¿Por qué? Primero, desde antes, ¿no? Para el tema de la manifestación, de podernos venir, porque era un sueño, ¿no? Al final. Luego, toda la preparación, o sea, literal, psicológica, espiritual que tuve para hacer la mudanza, ¿no? El desapegarte de tantas cosas y todo. Luego es el trabajo energético y espiritual de establecerme en este nuevo espacio. Y a la par yo seguía trabajando, o sea, seguía dando sesiones, seguía dando cursos, en ese inter, creo que si mal no recuerdo, es cuando di el de mamá holística, creo que di mamá holística y di, me acuerdo perfecto, porque el último curso que di fue un intensivo de Los Ángeles Te Están Llamando. Y me acuerdo que, o sea, literal, el último día de ese intensivo fue así cuando recibí el mensaje clarísimo de Sophie, alto, o sea, aquí paras, ¿no? O sea, paras porque ya estás agotada, o sea, date cuenta, estás agotada física, mental y espiritualmente. Y pues eso me llevó a un burnout, o sea, y un burnout diría yo espiritual y físico, ¿no? En donde obviamente me tomó un año completito reponerme de eso, de esa caída, ¿no? Les digo yo, pero que al final trajo miles de aprendizajes. Y entonces, claro, llegó al punto de preguntarme, a ver, ¿realmente quiero hacer esto? Quiero seguir en este camino, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy agotada físicamente, no sé qué, pero a ver, ahora sí como les digo, un cúmulo acumulado, ¿no? De mil cosas, de mil emociones y todo, pero también es entender que es súper válido, o sea, llevaba mucho tiempo, muchos años, ¿no? Dedicándome al 200%, ¿no? A esta misión, siendo mamá, en su momento llevando un proyecto, el de Jovits, después viene COVID, donde me tocó sostener a muchísimas personas, o sea, de verdad eran muchas personas que me tocó acompañar y sostener en ese año. Entonces, era como entender también, literal, yo sí digo, pobrecita de mi alma, o sea, mi alma estaba así como que, oye, ya, ¿no? O sea, sí, entonces ahí fue esa última fatiga espiritual que fue muy profunda y muy dura también. ¿Por qué? Porque te enfrenta a tus más grandes miedos, me enfrentó a realmente preguntarme, o sea, como a recuestionarme todas mis creencias, mi misión, mi propósito, o sea, me llevó a un punto que quizás nunca me había dado previo la oportunidad de estar ahí. Incomodísimo. Y incomodísimo, ¿por qué? Porque fue acompañado no solo de un burnout, el burnout como resultado me llevó a la depresión y a la ansiedad. Entonces o sea, pero aparte sigue, o sea, sigue, tu vida tenía que seguir, yo tenía que seguir estudiando, tenía que Oh, seguir, ajá, con mis 3 hijos, todo, pero a la par, perdón, sosteniendo esta etapa de fatiga física, depresión, ansiedad y fatiga espiritual.
O sea, fue una etapa durísima que honestamente, gracias al guapo, a mis hijos, a amigos muy cercanos y a mi familia, o sea, a mis papás, mi hermana también, ¿no? Que se vinieron así literal en modo SOS, o sea, vengan ya ahora mismo, que vinieron a recargarme la pila y todo, porque fue una etapa, o sea, yo les digo, fue una noche, fue como cuando pasas esta noche oscura del alma, así, o sea, fue muy duro, porque aparte, claro, el ego estaba así como de, ¿qué te pasa? O sea, como, ¿por qué tú depresión, ansiedad, o sea, dudando de tu misión? Pero si tú les enseñas a los demás a confiar en su misión, a creer en su misión, como tú que meditas, como tú que esto, te está pasando esto. Y entonces eso me llevaba a más agotamiento espiritual porque decía, a la tatatata, ¿no? O sea, a la ti, ¿no? Este proceso ya me tiene harta, ya no quiero, ¿no? O sea, era El como diálogo realmente mental. me daba coraje, había mucho coraje porque era como, ¿por qué me está pasando esto a mí? Madres a Y, mí. y era como aparte de, no, o sea, no, y yo no les voy a decir, y yo no les voy a platicar que me está pasando esto, o sea, porque qué pena, porque no sé qué, ¿no? Y todo ese proceso fue muy bonito al punto que me llevó, después de un año, a retomar intuición y conexión, a platicar abiertamente en un live todo lo que había sido para mí ese proceso, lo que había traído para mí, lo que había aprendido, pues tal cual, con esta vulnerabilidad y esta apertura de decir, a todos nos puede pasar y está bien, o sea, no Me pasa nada, acuerdo ¿no? ¿Te acuerdas, perfecto Ale? el día que diste ese, porque Álvaro lo tenía puesto y yo pasaba, era la rutina de la noche con mis hijas y me acuerdo perfecto cuando escuché la palabra depresión y volteo y Te digo, regresaste así de, ¿cómo que eso? literalmente como caricatura me regresé y le digo, ¿es Sophie Colín? O sea, era Sí, un, sí. ¿qué? O sea, ahí todavía tú y yo no éramos tan No, no cercanos. estábamos tan cercanas. Ujú. Volteo y me veo con una cara y me dice, es Sophie Colín. Y yo, no, 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 o sea, fue como, no lo puedo creer, fue un shock inmenso, inmenso. Y todavía creo que hasta aceleré la rutina y fui y me sentí. ¿De qué niñas está el chisme buenísimo? Hoy se acuestan solas. No, Ahí se ven. hace todo. ¿Sabes qué bonito? Porque me acuerdo que al final, no me acuerdo exactamente lo que dijiste, pero platicaste tu historia y al final fue como, No, se me salían las lágrimas, Ale. En ese live se me salieron las lágrimas. un respiro enorme escucharte tan vulnerable, tan humana, porque la realidad es que sí muchísimas personas, yo en ese momento incluida, te teníamos en un espacio de Sí, a ella como no le pasa, ¿no? A ella no le pasa, ella siempre está no es contenta, conectada, exactamente. Y fue súper bonito el decir, wow, está nutriendo muchísimo el proceso de miles de personas que por supuesto que no, o sea, sigue siendo Sofi un humano. Para mí me acuerdo perfecto porque contigo me ha pasado con otras personas que también idealizo de una manera irreal y entonces es como, espérate tantito, por supuesto, pero siguen viviendo aquí, ¿no? Y claro. estas cosas le siguen sucediendo. Me acuerdo perfecto, Sofi, perfecto. Sí, Aparte de que también trabajaste muchísimo el apego cuando te fuiste. O sea, eso fíjate también que es sí, sí lo muy... trabajé, aunque no fue un tema difícil para mí. Más bien me tocó acompañar mucho a Sara, mi hija, en el tema del apego. Ella sí a la fecha le cuesta mucho trabajo. Para mí, sorpresivamente, creo que fue más sencillo de lo que pensé. Lo que me costó un poco más, obviamente, fue desapegarme de mi familia como tal, ¿no? Sobre todo mamá, papá, hermanos, o sea, fue como que lo que más, obviamente mis amigas, todo, pues, pero como que el tema de las cosas materiales, no tanto. Mi casa sí, el espacio físico de mi casa, porque mi casa era un espacio que amé, al punto que cuando ya la vendimos, tuve que ir físicamente a despedirme, o sea, porque por más que mentalmente me despedía de ella, no lograba cortar ese lazo que habíamos hecho entre las dos, porque los espacios tienen energía. Tuve que ir en una de las idas que fui a México, tuve que ir físicamente a la casa, o sea, literal timbrar y pedir permiso y todo, y entrar a la casa a despedirme. O sea, haz de cuenta como si fuera una persona, ¿no? O sea, entonces creo que sí tuve mis apegos como muy en concreto por lo que quizás representaron. Aparte, a ver, esa casa nos contuvo toda la pandemia, o sea, vivíamos No, no, 24/7 ahí, no. entonces fue una casa, aparte era una casa hermosa, el espacio, o sea,
tenía un árbol gigante en el medio de la casa, o sea, literal, en medio de la casa era un árbol que venía desde la planta baja hasta el tercer piso, o sea, era una casa hermosa, la verdad. Entonces, sí, creo que eso sí me costó mucho trabajo, pero todo el tema material, o sea, y mira que vaya que era o sea, desprenderte de muchas cosas, no tuve problema. Pero sí fue, creo que esa fue mi última, pues, fatiga espiritual. ¿Y por qué lo platico? Porque creo que es importante el, y te lo cuento por experiencia, el estar más atentos a esas señales que la vida nos va mandando. Obviamente aquí en este contexto pues era difícil parar porque no podía yo decirle, oiga, espérame tantito, me estoy mudando, o sea, se juntaron como que varias cosas, ¿no? Pero es estar como más atentos a estos procesos espirituales, porque así como cuando nos sentimos cansadas en el cuerpo, quizás es más fácil identificarlos porque pues te duelen los músculos o te da sueño, a la fatiga espiritual. Es un poquito más engañoso, digamos así, o más sutil que podrías no darte cuenta y entonces llegas a ese punto en donde dices, pero ¿qué está pasando? O sea, he trabajado muchísimo, he hecho, ¿no? Como decíamos la otra vez, sanación del niño interno, del útero, de la madre, de las vidas pasadas y yo me siento más desconectada que nunca. ¿Qué está sucediendo? Y es justo que es muy probable que estás teniendo esta fatiga espiritual. Sí, 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 estoy completamente de acuerdo. O sea, creo que para mí fue, me da risa porque Sofía dijo, mi última fatiga fue hace 3 años. A ver, no, la mía, o sea, es Ayer, tipo, ayer también viví una, así de, en una mini cortos, fatiga. un expreso, Sofía. Un shot de fatiga espiritual. Fatiga. Pero a ver, no, creo que la realidad es que la última vez que me sentí tal cual así de fatiga espiritual fue el verano pasado. A ver, Sofi y yo O sea, acabamos de empezar. verano 2024. Exactamente, verano 2024, hacia agosto, haz de cuenta, junio, julio, agosto. Me acuerdo perfecto, ¿sabes por qué? Yo ya traía, como he platicado en muchísimos episodios, yo ya traía una historia. Ubiquen que cuando están jugando tenis y están entrenando y te avientan las pelotas y tú estás como practicando con la raqueta y das y das y das y dices, espera un momentito, Sí, ¿no? y llega un momento en que ya nomás te caen en la cabeza, en la panza, en todos lados, ¿no? Ya, parece que estás matando moscas, ¿no? Sí. Yo siento que así ha sido mis últimos 4 años. O sea, para mí lo he platicado terminando este episodio, ¿no? De los primeros episodios que grabamos, esta parte de todas las etapas del El despertar despertar. espiritual, yo he platicado que cuando fue pandemia, para mí fue como, ahora sí, ¿estás lista? Ahí te va todo Sí. condensado en unos 4 años, ¿no? Y me pasaron cosas muy crudas, o sea, de mucho reto, ¿no? Que desde esos 4 años, creo que hasta el verano del 2024 ha sido mucho en muy corto tiempo. A ver, me separé, volví, tuve esta independencia emocional, física, de todo tipo, a todo nivel, independencia en mi vida, de mi mamá, de mis relaciones, de independencia económica, de todo estuve trabajando. Vuelvo con Álvaro, vuelvo a mi familia y fíjate que fue un momento muy cortito, Sofi. Tú te sabes toda mi historia porque se empieza ella entonces después a enfermar. Ujú, O sea que mi relación con ella cambia al 100% de que ser ujú, hija única, codependiente, súper apegada, la relación se transforma al 100% en momentos realmente para mí muy cortos, porque tú vas a terapia y te dicen, no, bueno, estoy trabajando la relación con mamá y tengo unos 7 años, ¿no? Trabajando la codependencia. Para mí fueron cuestión de meses. Y fue ujú. como de esas veces cuando creces y te duelen los músculos, así lo sentía yo. Sí. Entonces pasa esta transformación súper significativa. Se enferma después mi mamá, se enferma Álvaro, le da pancreatitis, acaba en el hospital, No, tú te no, sabes estuvo toda mi vida, tremendo. sale del hospital y ya verano, haz de cuenta, yendo a invierno, se enferma mi mamá de los Aparte que el verano es pulmones. más cansado para las mamás que lo Ah, normal, o obvio. sea, porque es con las No, niñas en la casa. total se enferma mi mamá porque tenía efisema y fue un proceso de 9 meses. Se muere mi mamá, Álvaro al mes acaba otra vez en el hospital. Sofía sí sabe perfecto mi historia.
todo esto comprimido, yo ya había trabajado en este tiempo duelo, apego, límites, autoestima, confianza en mí misma, amor propio, un niño Sí. interno, relación de mamá, relación de papá, mi tema de tiroides, comunicación, de verdad, mil cosas. Y entonces quiero que entiendan por qué fue el verano pasado, porque traigo todo esto y nunca hubo para mí tal cual una pausa de decir, me está sucediendo todo esto y me voy a dar un tiempo para integrar la exigencia a todo lo que da, el ritmo sin parar con hijas, ¿no? Y entonces a final de cuentas me cae esta cosa hermosa que es Aquí Entre Luz. Empezamos Sofía y yo con este plan, de este proyecto, y se nos ocurre esta maravillosa idea de entrar juntas a The Givers de Juan Lucas Martín, Sí, ¿no? aparte. Y yo a la par dije, ¿por qué no me meto a la certificación de QLT, de lo que platiqué de Byron Katie? Y dije, yo puedo con todo. A los 4 o 5 meses de que mi mamá se había muerto. O sea, Ujú. Sí, en súper reciente caliente, todo. ¿no? Todo, me cambio de casa. Imagínense esto, me cambio de espacio al lugar en el que vivió mi mamá muchísimo tiempo, un departamento precioso que me llegaron todas las señales canalizadas. Y fue hermoso, pero fueron muchas cosas en muy poco Ujú. tiempo. Sí. ¿Qué pasa? Mi tiroides se desajusta completamente porque me empieza a faltar hierro. Y no saben el cansancio físico que yo tenía. Y entonces en verano, me acuerdo perfecto porque Sofi y yo teníamos poquito con el podcast. Me sentía como un muerto viviente. O sea, es verdad, no me podía ni despertar a meditar. Sí, yo me acuerdo que te decía, Necesitaba Ale, hacer tranquila, no pasa nada si ejercicio. no grabamos, o sea, no pasa nada, pero como que te sentías tú como con la obligación o no sé, la responsabilidad, que dices, ¿cómo lo voy a votar si acabamos de empezar? ¿Sabes qué era esta exigencia enorme? Me acuerdo que en un audio tú me decías, a ver Alejandra, se murió tu mamá, si necesitas un año, tomarte un año de no hacer nada, tómatelo. Lo retomamos aquí entre luz en un año y total, no pasa nada. Y me acuerdo perfecto que me decías eso y no podía porque decía, no, o sea, no lo voy a soltar, es algo que ya me pasó, yo puedo, porque siempre entra esta parte que tienes que estar súper alerta en el yo puedo, ¿no? Y total fue ese verano en el que de verdad no saben mal me sentía. O sea, era físico, era emocional. Me acuerdo perfecto porque como el foquito rojo, cuando ya está la batería así Ujú. del celular que dice Sofi, fue cuando fue Día del Padre y yo tuve que poner límites muy claros en cuanto a la relación con mi papá. Y fue desgarrador. Ahí fue como, se te está acabando la batería, se me está Sí, acabando la ya, sí, batería. la verdad. Y la verdad es que, a ver, ¿qué sucede con todo esto? Mi mayor aprendizaje aquí es realmente sí escuchar a tu cuerpo. Yo me acuerdo que en un episodio te platiqué, Sofi, que tenía mi libreta de The Givers y tenía así de post-its No, 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 toda la no, información que no. salía de Yo ahí cosas todavía tengo súper unos que no. raras. Y se quedaban los post-its ahí porque decía, ¿en qué momento me despierto en la mañana y hago todo? No, Sí, y no digo, puedo. para que como entiendan un poquito, lo que pasa es que es un proceso de casi un año en donde vas trabajando temas, pero obviamente cada semana pues van saliendo nuevos temas. Entonces, cada vez te hace que hagas una listita, digamos, de esas creencias, de esas experiencias, traumas que tuviste, y tienes que hacer todo un proceso de tapping o de EFT o lo que Oye, sea, sí, ¿no? de Entonces, ley. ajá, o sea, está cañón, pero puedes tardarte una vida entera haciendo ese proceso, o sea, pero la exigencia era como, lo tengo que hacer ahorita, ¿no? En este año. No, claro, y es como cuando tienen el celular y no sé si les pasa que tienen en azul muchísimos chats que no han visto. Sí. A mí eso me Ay, a genera mí también, un soy súper, estrés sí, total. Me sí. pasaba lo mismo con las post-its que decía, no, eso es del tema de hace 3 semanas y están ahí porque no las he trabajado, ¿no? Ujú. Y a la par que fíjate que también otra de las experiencias más grandes es que siento que necesitas una pausa en soltar, o esa es mi experiencia, porque a veces sigues en el tema de, ya estoy trabajando esto y voy a buscar constelar y voy a buscar ir a los registros akáshicos y de una vez déjame jalarme porque la biodescodificación dice que si tengo este tema con la tiroides y aparte el hierro, entonces, Mm, Dios mío, por amor de Dios. O sea, hay sí. momentos que simplemente es demasiado, el cuerpo no lo puede procesar. Y yo lo que dejé de hacer fue
por mi ritmo, por mis tiempos, dejé de trabajar mucho con el cuerpo, Sofía. O sea, el cansancio no me dejaba hacer ejercicio. La exigencia no me dejaba aventarme a ver una serie como hace 8 días que te decía, me aventé en un día y Lo medio toda la de máximo, sí. envidiosa y con lágrimas de la risa. Pero a ver, dejé de hacer muchas cosas que también era lo que me iba a sostener. Y es creo Ujú, que lo que hoy me mantiene cuerda, el haber regresado en ese verano a decir, aquí para todo y me voy a dar el lujo porque me lo merezco de dejar de estar trabajando porque es una vida. ujú. Es como, si no lo han escuchado, vayan y escuchen el de Ya lo trabajé. Es un episodio buenísimo para que vean que lo estoy viviendo en experiencia propia. El recordar que no, que era una vida. Y entonces aquí tengo miles de herramientas que ahorita, después de que Sophie les comparta, que me ayudaron en ese proceso para no tener justo este burnout, como dice Sophie, o caer todavía más profundo de lo que ya me sentía. Ujú. Y bueno, algunas de las herramientas que nos gustaría, bueno, como o me gustaría como compartirles es, lo primero es cuando empieces a sentir esto, lo primero pues obviamente es parar, ¿no? O sea, como decir inhalo, exhalo, ¿ok? Darte cuenta que, como lo hemos platicado antes, ¿no? La evolución o el crecimiento espiritual no es lineal, ¿no? Y entonces no tienes que trabajarlo todo el tiempo. Entonces hay momentos, ¿no? Para todo, definitivamente. Y esto también no, cuidar el no llegar ay no, porque, al autosaboteo o al luego lo hago porque, ay, no me vaya a dar una fatiga espiritual, ay, sí, mira tú, ¿no? O sea, porque luego también es una postura de que, no, es que para evitar una fatiga espiritual ya voy a dejar de trabajar, voy a dejar de invertir en mi tiempo, recursos y todo. No, o sea, es también como no hacernos guajes nosotros mismos y saber identificar cuándo es una cosa y cuándo es otra. Pero cuando verdaderamente le has chambeado y empiezas a sentir que algo ahí ya no está, no checa, una de las cosas es parar y lo primero que sí te diría es hazte una limpieza energética. Es como cuando en una computadora tienes un montón de ventanas abiertas, ¿no? Y entonces se vuelve bien pesado para la computadora a veces ya el estar procesando. Entonces cierra todas las ventanas, limpia, ¿no? Por decir así. Entonces lo mismo, o sea, hazte una limpieza energética, llámese desde con sal, métete al mar, un baño de sol, o sea, trata de decir, estos próximos días no voy a hacer nada, solamente me voy a hacer cada día una limpieza, ¿no? Y a lo mejor te pasas el palo santo, a lo mejor simplemente visualizas luz blanca, o sea, como ese es proceso de que baje un poquito, ¿no? De que se vaya integrando, de que vaya bajando. Ese sería el primero. El segundo, el humor, definitivamente. O sea, la risa y el humor es, yo siempre digo que es una, como una medicina súper poderosa para el alma, o sea, de verdad, el permitirte estos momentos de diversión, de volver a conectar con tu niña interna, ¿no? Con esas ganas de jugar, de correr, de bailar, de hacer, ya sea viendo una serie, ¿no? Una comedia, escuchando chistes, o sea, algo que te superaterrice a la parte terrenal, pero que te divierta porque eso te va a elevar la vibración, entonces eso como que te va a recargar, digamos. Entonces, para mí, la risa, la parte del humor es como lo que te va a ayudar a que se actualice tu software, ¿no? A que vuelvas a integrar, a actualizar, para que vuelvas a tener esa energía o esa capacidad de seguir evolucionando, integrando, aprendiendo toda esa parte, ¿no? Me Esa encanta. sería como la segunda. ¿Quieres compartir tú alguna y luego le sigo? ¿Sabes qué? Sí, porque creo que va muy de la mano con lo que acabas de decir. Creo que desde mi experiencia lo que me ayudó en ese verano, hace un año, fue, a ver, la mente siempre está buscando y entonces tienes que darle algo para hacer. Si lo que tiene ahí, tu atención está puesta en todas estas cosas de la fatiga espiritual y los temas y el cansancio, dale un giro a la atención hacia la creatividad. O sea, mi consejo o mi tip sería date el espacio para crear algo. Yo me acuerdo perfecto que, y puede ser cuando yo crear algo, que sea algo físico que te lleve, como dice Sofía, esta parte del humano, ¿no? Puede ser barro, puede ser telas, cualquier tipo de arte,
no sé, hasta planearle una fiesta a tu hija, hacer una cena para tus amigos en donde pongas la mesa. O sea, estas cosas donde des rienda suelta a tu creatividad, donde te recuerdes la capacidad que hay para divertirte, para conocerte, para gozar la vida, creo que son momentos que te ayudan mucho a conectar todos estos hilos y también al cuerpo. Yo me acuerdo que me iba al mar en la mañana, me hacía estas limpiezas justo Mm, antes de que despertaran mis hijas, porque si no, no tenía ni tiempo. claro. Y me iba como loca con una cubetita enorme y me agarraba miles de piedras y conchas y cosas. Y en la tarde, en la actividad con mis hijas, ellas se ponían a dibujar y Ay, lo eso que yo estuvo hacía hermoso, yo me acuerdo. era que me ponía a hacer con todas las piedras y las conchitas murales. Y a mí me relajaba muchísimo, ponía Y una unos canción. monitos también que hacían con hojitas y no sé qué, increíbles. Unos monitos que hicieron con Encantaba. hojitas y todo, sí. Y entonces que de alguna manera dabas esta parte a tu creatividad, fluías, Ujú. estabas presente, esta parte como del mindfulness, ¿no? Que realmente te ayuda, a mí me ayudó muchísimo porque realmente no es el mindfulness que dejes de pensar, No, más bien solo que estés presente observando todo el pensamiento y como que dejes ir, ¿no? totalmente. Creo que esto puede ayudar muchísimo porque involucra el cuerpo, involucra, es que la creatividad es Sí, es esta maravillosa, de maravillosa. calma y de paz. Y te Si no permite te expresar también, ¿no? Lo que pudiera estar ahí. de gestionar Sí, hasta emociones. total. Bueno, otra que a mí en lo personal me ayudó mucho en esta etapa que les platico de fatiga fue obviamente la desconexión digital, o sea, desconectarnos, ¿no? Del tema de las redes sociales. A ver, en mi caso, por mi trabajo, es algo que con lo que vivo día a día, o sea, trato de conectarme como para tema de chamba y muy poquito a tema personal, digamos así. O sea, como que trato de no dedicarle la verdad tanto tiempo. Eso sí lo tengo medido, pero en ese entonces me había volcado mucho a redes sociales. ¿Por qué? Porque era también esta necesidad mía de estar, de seguir conectada también con mis amigos, con mi familia, con los que había dejado, con el no sé qué, como ese querer estar en dos lugares simultáneamente. ¿Por qué? Sí, Porque me acababa de mudar y era como, me estoy perdiendo la comida familiar, me estoy perdiendo no sé qué, no, a ver, déjame ver la historia, el no sé qué. Entonces, sí, o sea, la desconexión digital fue súper importante y la conexión con la naturaleza. Me acuerdo perfecto que en los días que yo amanecía súper mal de triste o con ansiedad, me acuerdo perfecto que le decía a Willy, ¿me llevas por favor a caminar al parque? O sea, era como mi petición. Y literal, claro. así como dices tú, como una momia viviente, o sea, me acuerdo que me ponía unos pants así, o sea, porque había veces que hasta me costaba trabajo despertarme y me llevaba, me acuerdo perfecto, hay un parque, bueno, que es mi favorito, le tengo mucho cariño porque iba y era como, es más, ni siquiera hablábamos, ¿sabes? Era irme a recargar y yo le decía como estos baños de bosque en donde llegaba y les decía, recárguenme, o sea, recárguenme. Y entonces pedía literal a la naturaleza que me recargara y era lo único, o sea, no había aceitito, nada más que irme a la naturaleza, al parque, a caminar, a estar ahí. Me acuerdo que nos sentábamos en una banquita y nos quedábamos ahí literal contemplando un como laguito muy bonito donde se ve, donde está, literal se ve el reflejo de los mismos pinos y así. Sí, Y había unos claro. patitos y ahí me sentaba y nos podíamos quedar a veces hasta media hora. Me acuerdo que hubo veces que en la misma banquita me acostaba así como en la pierna del guapo y me llegaba a quedar dormida, Ale, dormida en sus piernas, viendo pero era como lo único que me daba mucha paz. Entonces, para mí eso fue súper sanador, súper recomendado el irte a estos espacios de naturaleza, porque la naturaleza, nosotros somos parte de la naturaleza. Y entonces cuando volvemos a nuestra sede, digamos así, cuando volvemos a conectar con ella, no hay manera de que no nos sintamos mejor. Entonces, súper recomendados, o sea, de verdad que me acuerdo y hasta me doy ternura yo misma de que digo, Por híjale, o sea, supuesto. Sí. sí, ¿sabes? O sea, sí me acuerdo ahorita que lo estoy platicando y como reviviendo un poco, digo, qué fuerte, o sea, qué fuerte, pero, Claro. pero sí fue algo hermoso a ese espacio siempre le voy a estar súper agradecida porque sé que formó parte importantísima de mi recuperación, de esta Sí. fatiga espiritual y física, o sea. Aparte, ¿sabes qué, Sofi? Qué bonito que lo platicas así, porque te escucho y a mí lo que me viene cuando te visualizo y me imagino cómo estabas en ese parque es, a mí, esto es súper personal y puede ser que no conecten con esto, pero puede ser que sí. Yo que he trabajado mucho el control,
y el tema de la autoexigencia, a mí lo que me ayudó mucho también es darme el permiso, o sea, tal cual, de hacer cosas que no fueran productivas, Ujú, porque tenía este chip de, totalmente. no, no, estoy perdiendo el tiempo. O sea, esto la verdad es que no está en mis planes, Ujú, no está como yo tengo todas mis estadísticas y mi flujo de plan de cada día. No, 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 date el permiso de hacer cosas que no sean productivas. Me ujú. ha transformado completamente esta única cosita y puede ser cualquier cosa. O sea, yo les platico de mi serie porque para mí, aventarme un domingo en el sillón viendo una serie, ni siquiera Sí, de está muy sabor divertida. mate Pero o di, algo di así, dónde la pueden encontrar y cómo se llama, porque la verdad es que me la recomendó Ale, y envidiosa, sí está muy chistosa, sí está. envidiosa en Netflix. Sí está muy buena porque, a ver, yo lo veo desde estos ojos de, de todo lo que he estudiado de la certificación de QLT, pero se van a morir de risa porque realmente es una historia muy aterrizada de lo que De muchas lo que veces. le puede suceder a muchas personas, sí, muchas mujeres. Exactamente. Y bueno, la verdad es que sí se los digo con todo el corazón cuando me imagino a Sophie ahí, porque esa parte también es, aparentemente no era productivo, ¿no? Y era solo ir al parque y recargarte, pero es que esto mismo acaba siendo completamente lo que te vuelve a generar Ujú. esta productividad, o sea, que como In- opuesto, ¿no, Ajá. Sophie? Sí, que Pero es parecería solo incongruente, pero no, pero en realidad es lo más congruente que puede haber. es tu mente. Y me acuerdo ese día que me aventé en el sillón. Álvaro, mi esposo, me decía, no lo puedo creer. O sea, tienes 7 horas. Y yo decía, y no me siento ni Y poquito aquí voy a seguir, me quedan culpable. como 8 capítulos. De verdad, qué bonito ver, porque ahí es donde ves el proceso, ahí es donde ves la Sí. recompensa. Y qué rico, o sea, no me siento ni culpable ni mal. Mis hijas vienen y van y está bien. Ujú. De verdad, pruébenlo y van a ver que Sí. también sucede ahí muchísima magia. Sí. Ale, pues vamos a ir empezando a cerrar este episodio. No sé si tengas alguna otra herramienta que nos quieras compartir o vamos empezando a cerrar. Hay que cerrar, Sofi. Creo que cerrando, recordando las dos, que todo lo que te lleve al cuerpo físico, a esta tierra, a este momento presente, va a ser de una utilidad preciosa. O sea, es como este equilibrio, ¿no? Soltando un poco la mente. No todo se tiene que entender y profundizar y no absolutamente todo. También esta parte de confiar en que eso que está llegando a tu corazón, de alguna manera, ese aprendizaje, no lo tienes que entender al 100% desde la mente, solo que dejen que se integre en las células, en el cuerpo, en el sentir, más que nada en el sentir. Oigan, perdón si escuchan un ruido, no sé si se alcanzó a escuchar o no. Ah, ok, porque es el vecino que no sé, como que se le antojó ahorita ponerse a taladrar. Entonces empecé a escuchar y dije, ups, a ver si no se veía todo, pero qué bueno que no se escucha. Pues Ale, yo súper agradecida contigo, como siempre, de haber compartido por las risas. Y yo creo que este episodio, sin duda, es como, yo lo veo como un recordatorio súper amable o amoroso para todos, de que en este camino de luz, en este camino de crecimiento espiritual, tiene la misma importancia el hacer, el trabajar, el sanar, el reconectar, todo, como también el parar, el respirar, el cuidar de nosotros. Y eso no se trata de renunciar a nuestra evolución o a nuestro crecimiento, sino de honrar, diría yo, como nuestros límites, recargar nuestra energía para entonces poder seguir brillando y compartiendo esa luz, ¿no? Con todos. Y que si en algún momento te pasa como a mí, que no supiste identificar, ¿no? Esos límites, eso también está bien. ¿Por qué? Porque hay mucho aprendizaje detrás, hay mucho aprendizaje y obviamente esto me llevó a tener más conciencia de muchas cosas, ¿no? A poder incluso entender a mis mismos pacientes, alumnos, ¿no? Poder acompañarlos en sus procesos, em, a saber lo que era la ansiedad, la depresión, o sea, procesos que luego crees que con un, ay, échale ganas, o sea, güey, ¿crees que no le estoy echando ganas? O sea, si el primero que se quiere sentir bien soy yo, ¿no? Entonces, como a entender estas partes que de pronto escuchamos y cuando no lo hemos vivido, muchas veces no le damos el peso, ¿no? O no le damos la importancia que tiene porque no sabemos lo que es estar ahí. Entonces,
Pues nada, gracias por acompañarnos en este episodio. Obviamente, ya saben, campanita, suscríbanse, like, compartan el episodio con aquellas amigas, conocidas, tías, hermanas que creen que pudieran llegar a estar en esta fatiga espiritual o que se han sentido, ¿no? Y No, pues, ¿y sabes qué? Compartan el episodio también con quien no crean que tiene ni poquita resonancia con esto, porque muchísimas veces por pena no platicamos estas cosas ujú, y se identifican conmigo, con el control y la exigencia y que siempre ves que todo sonríe, está bien, compártanlo con quien de verdad a veces dices, a lo mejor no le resuena nada, pero a lo mejor le puedes cambiar la vida. sí, Entonces, la verdad es que intuitivamente, y si no es intuitivamente, también sí, son episodios los que estamos grabando que realmente tienen un valor infinito en todas las cosas que compartimos y hay cachitos que se le van a quedar a cualquier persona que aunque lo vean como algo muy sencillo, les puede transformar completamente la vida. sí, totalmente. Ay, Ale, pues súper lindo haber compartido aquí contigo este espacio. Los abrazo y seguimos aquí entre luz.